Que vaya otra vez al Congreso, hemos visto cómo los diputados de la izquierda plural aparecían con una mordaza, simbolizaban así con esto el debate y la aprobación con la mayoría del PP de la Ley de Seguridad Ciudadana. También la Solfónica del 15M ha sido expulsada de las gradas del Congreso cuando estaban allí cantando una de las canciones de Los Miserables. Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos visto que ustedes se han puesto esa mordaza. El ministro, de alguna manera, ha retado a toda la oposición y dice que expliquen ustedes en qué en concreto quedan restringidos los derechos de los ciudadanos con esta ley. Bueno, la verdad es que el ministro en los últimos tiempos solo ha hecho que descalificar a la oposición, pero es evidente que esta ley supone una restricción de los derechos ciudadanos, una restricción del derecho de reunión, del derecho de manifestación, incluso del derecho de huelga, porque en esta ley se establece también servicios mínimos en lo que llaman, bueno, digamos, instrumentos o servicios esenciales que son muy amplios y que provocarían, por ejemplo, que no se produjera la huelga que se produjo en Madrid en torno a la limpieza o otras huelgas, por ejemplo, de metro, que tendrían que tener por ley, en este caso, una restricción a esos derechos, a los derechos sobre todo de servicios mínimos. Con lo cual hay una restricción mucho más importante de lo que dice el Gobierno. Y en materia de derecho de manifestación o de reunión, las restricciones son evidentes. Si uno sigue la ley aumenta de manera drástica el número de cuestiones sancionadas, aumenta el volumen de las sanciones y si repasa las cuestiones que pueden ser sancionables, pues uno se encuentra con encerrarse en una oficina abierta al público, que es evidente que es encerrarse claramente en una central bancaria o en una oficina bancaria protestando por las preferentes. Por ejemplo, significa también, bueno, pues la persecución de aquellos que desplieguen una pancarta en un edificio y por tanto se suban al edificio. Incluso aparece Femen y sus movilizaciones, ¿no? Es decir, que estamos todos en esas movilizaciones y somos sancionables, de tal manera que antes éramos sancionables y podíamos recurrir a través del Código Penal a la justicia. En la mayor parte de los casos la justicia nos ha dado la razón a nosotros y se le ha quitado al Gobierno. En este caso ya no podremos recurrir a través de la vía penal, tendremos que recurrir a través de la vía administrativa y pagar tasas, que es lo que pretende el Gobierno, disuadiéndonos mediante sanciones y mediante tasas. Por tanto, restricción de derechos, evidentemente. Pues yo creo que le ha quedado muy claro al ministro esto que usted ha dicho, pero él dice también, solo los violentos, dice el ministro del Interior, tienen que temer esta ley. Pero vamos a preguntarle al ministro del Interior una cosa. Si resulta que el Ministerio del Interior ha hecho público que solamente el 0,00 algo de las movilizaciones en España han tenido algún incidente, ¿para qué el ministro del Interior modifica una ley de seguridad ciudadana si no hay un problema de violencia en este país? Es incomprensible. Es para el resto de las movilizaciones a las que se trata también como potencialmente violentas. Se trata como potencialmente violento a aquel que convoca desde las redes sociales, se trata como potencialmente violento a aquel que apoya desde la calle, aquel que organiza una movilización, aquel que organiza una concentración. De eso se trata, de eso trata esta ley, que es una ley totalmente innecesaria, pero que es una ley que pretende amordazar a los ciudadanos. Y yo diría más, es una ley que ya está cumpliendo sus objetivos. ¿Por qué? Porque tan solo que el Gobierno haya anunciado esta ley y que se haya tramitado esta ley, se ha producido ya un descenso de las movilizaciones. ¿Por qué? Porque han aumentado las sanciones, porque ha aumentado la represión en las movilizaciones. Difícilmente es posible ver en la historia de este país una represión tan importante en las movilizaciones en la historia democrática, y porque desde el punto de vista público el Gobierno pretende con esta ley una disuasión de la movilización. Pretende que la gente no salga a la calle y que si sale a la calle pueda ser multada de manera muy importante para que no vuelva a salir. Pero fíjese, señor Llamazares, el sindicato de la policía, el SUB, ha dicho, se supone que con esta ley se podría facilitar la labor de la policía y algunos apartados también restringen la grabación de la policía durante su actuación en manifestaciones. Bueno, pues el SUB dice que con esta ley tampoco se va a facilitar la operatividad y la labor policial durante esas manifestaciones. Le vuelvo a preguntar, ¿entonces a quién beneficia? Bueno, si los
policías tampoco están de acuerdo, habrá que preguntarse a quién beneficia. Yo creo que sobre todo tiene un valor, en primer lugar, simbólico. Pretende decirle a la Unión Europea y sobre todo a la señora Merkel que por las buenas o por las malas continúa la política de recortes, contradictorio con el anuncio del Gobierno de la recuperación económica. Pero además, en segundo lugar, pretende disuadir a los ciudadanos de moverse. Los ciudadanos deben saber que el Gobierno pretende continuar con los recortes y que cuando protesten el Gobierno pretende ser duro en la calle frente a las movilizaciones. De eso se trata esta ley y por eso esta ley, en nuestra opinión, pasa de la patada en la puerta a la patada en la boca o a la mordaza. ¿Hay necesidad de multar también a los que se movilicen para prevenir un desahucio? Porque este es el apartado también uno de los más polémicos, ¿no? De 600 euros a 300.000 para todos los que intenten evitar un desahucio como los que vemos todavía prácticamente a diario. No, como digo, estamos todos en esa ley. Se sustituyen leyes o digamos artículos que estaban en el Código Penal y que se han derogado y que teóricamente reducían la carga penal, pero no es verdad, porque una parte de ellos pasan a delito y otra parte importante, un 40%, pasa a sanción, y esa sanción solamente es recurrible a través de los tribunales administrativos y pagando, como he dicho antes. Por tanto, la multa va a ser un elemento disuasorio de los escraches, un elemento disuasorio de las movilizaciones contra los desahucios, un elemento disuasorio de cualquier tipo de nueva movilización que ha aparecido en la calle en los últimos años y que para el Gobierno se establece como una movilización casuística y como una movilización posiblemente peligrosa. Pues señor Llamazares, gracias. Esta ley que se ha debatido esta tarde en el Congreso de los Diputados.